Confírmenme ustedes que están viendo Se la ve, presentación. Sí. se ve. Perfecto. Vemos a Raquel. Veis como si siempre la vemos. Aunque ella se esconda. ¿Quién responde cuando las cosas salen mal? Esto viene a cuento de un concepto que en 2015, 2017 sale a la luz en la normativa que habla de responsabilidad solidaria. Entonces, al principio no sabíamos exactamente eso cómo se iba a aplicar, nos asustamos un poco. A ver qué quiere decir eso de responsabilidad solidaria. Si recordáis, muchas entidades organizadoras que estaban actuando como tales hasta esa fecha dejaron automáticamente de hacerlo. Incluso una cosa curiosa que yo les he contado alguna vez de alguna entidad que se dedicaba a la formación, como nosotros, a la formación de cómo se gestiona la bonificación, siguió haciendo cursos, pero entonces a partir de 2015 decía, el que quiera bonificarse, lo que se lo bonifique él. Porque hubo ahí un momento de impasse a ver qué ocurría, ¿no? No sabíamos exactamente cómo se iban a aplicar ciertas cosas nuevas que habían salido, referidas a, por ejemplo, al registro de centros, la declaración responsable para estar registrado y este concepto de responsabilidad solidaria que nos sonaba así como muy fuerte y que en principio veíamos que eso suponía que todas las entidades implicadas tenían que responder solidariamente. Además, lo de solidario tiene un matiz muy importante y no es un reparto equitativo. No es que si interviene una organizadora, una formadora y una empresa que se bonifica y por lo que sea tiene que devolver o la sancionan, eh, eh, van a tener que responder cada una con su parte, sino que solidario quiere decir que si llegado el momento de la reclamación, dos de esas tres partes no existen, por lo que sea, han dejado de la actividad, etcétera, la otra tendría que solidariamente hacerse cargo de todo el montante. Entonces era un tema delicado, ¿no? Entonces, a eso es a lo que vamos a intentar responder, quién responde cuando las cosas salen mal. Bien. Eh, una pregunta incómoda. Si mañana llega una devolución de 50.000 euros, una reclamación, una sanción, ¿quién responde? ¿La empresa, la organizadora, el centro de formación, el gestor? ¿Quién tiene que responder de todos los protagonistas que puedan estar interviniendo en esa gestión? ¿Quién tiene que responder y de qué manera? ¿No? El gran error, confundir gestión con responsabilidad. Delegar la gestión no significa delegar la responsabilidad. Este es el caso más, no sé, más claro. Mucha gente que actúa como gestor externo en una gestión de formación para una empresa, etcétera, para una o para 1.000 empresas, tiene muchos miedos respecto a la responsabilidad en la que pueda incurrir si comete algún error, ¿no? Bueno, pues claro queda, delegar la gestión no significa delegar la responsabilidad. Responsable será la empresa y luego el gestor será responsable de lo que sea responsable. Es decir, si hace las cosas con mala fe, etcétera, etcétera, y se puede eso demostrar, entonces sí que incurrirá en algún tipo de responsabilidad, algún tipo de sanción, multa o lo que sea que pueda imponerle la propia empresa. Pero si no es así, pues entonces la responsabilidad será siempre de la empresa. Cuando hay una entidad, eso hemos dicho cuando hay un gestor, no hay entidad organizadora, hay un gestor externo, que es como un trabajador de la propia empresa, externo, sin relaciones laborales, pero es alguien que realiza unas actividades administrativas, de gestión, de comunicación de grupos, de finalización, etcétera,
para una empresa concreta. Es exactamente el mismo caso de un trabajador interno de la empresa que hace esas funciones. ¿Qué ocurre si mañana hay una sanción a la empresa por un error involuntario incluso del propio trabajador? Pues lo que ocurre es que la responsable va a ser la empresa. Como es natural, no va a ser el trabajador, repito, salvo que se pueda demostrar que lo ha hecho con mala fe, con ganas de hacer daño a su propia empresa. La cadena de intervinientes, la empresa, una entidad organizadora, el centro impartidor, formadores y tutores, la gestión administrativa, todos participan, todos generan riesgo. Bueno, aquí al final, después de todo este tiempo, ya hace muchos años, ¿no? Pero después de ese primer momento en el cual no sabemos cómo se va a aplicar la normativa, etcétera, qué trascendencia va a tener en este concepto, el de responsabilidad solidaria, pues lo que ha resultado es que la responsabilidad solidaria se aplica contundentemente cuando hay fraude. O sea, en el momento que hay un fraude, entonces sí que van a ir solidariamente por todas las partes que intervienen. Es decir, eso supone que los actores, los gestores, sean del tipo que sea, se han puesto de acuerdo para delinquir. Por lo tanto, justo es que paguen todos. Es decir, ya llegamos a un punto en el cual ya no es que ha sido un error involuntario, que ha cometido este, que ha cometido el otro, sino que es un error perfectamente organizado y voluntario. Por lo tanto, ahí es cuando opera la responsabilidad solidaria. En el resto no. Que, por ejemplo, cuando interviene una entidad organizadora, sabéis que en las comunicaciones que reciben las empresas, con el paso del tiempo, porque se ha detectado algún problema, no se ha cumplido con la cofinanciación, el problema que sea, algo que incumple las reglas. Entonces le piden a la empresa, a cada empresa del grupo formativo, le piden la devolución de lo bonificado. Y además viene una nota. Y claro, porque de todo esto, repito, como al principio generaba alguna duda, viene una nota que dice la entidad responsable de devolver es la empresa bonificada. Queda claro. Incluso, en ese caso, incluso aunque el error lo haya cometido la organizadora o la formadora, incluso en ese caso van a pedir que la devolución la haga cada una de las empresas bonificadas. Otra cosa es que los técnicos consideren que además la entidad organizadora ha cometido alguna irregularidad, vayan a por ella, detecten esa irregularidad, le pidan documentación, etcétera, y determinen finalmente que es acreedora de una sanción. Has cometido una infracción, mereces una sanción. Pero eso es aparte. La devolución es exclusivamente de la empresa que se bonifica. La falsa seguridad. Dice, mi organizadora se ocupa, mi gestor lo controla, siempre lo hemos hecho así, nunca hemos tenido problemas. Sabéis que estas cosas, esas frases son muy comunes, mucha gente dice, yo siempre lo he hecho así y no he tenido problemas. Entonces van relajando las costumbres, las gestiones, la documentación, etcétera, y terminan con muy poquitas cosas que si les piden luego no son capaces de responder. Las firmas tienen memoria, convenios o adhesiones, las autorizaciones, declaración responsable. Lo firmado hoy puede reaparecer años después. A veces el problema que hay con las firmas, con los documentos que requieren una firma, pues el contrato de encomienda, básicamente porque la declaración responsable, salvo la que se pueda hacer para garantizar que alguien ha participado en un aula virtual, la declaración responsable que tiene que hacer entidad organizadora y formadora obligatoriamente como paso previo a poder gestionar
formación, esa, si no la haces, no puedes gestionar. Por lo tanto, el contrato de encomienda sería el único documento prácticamente que lleva una firma, que pueden pedirte y comprobar esa firma. Hay que cotejarlo siempre, la fecha que se puso. Sí, generalmente no lleva ni fecha, pero debe llevar lugar y fecha. Y se dio hace 2 años o hace un año de alta en la aplicación. Ahora tenemos que cotejar que el documento lleva la misma fecha que pusimos en la aplicación. Si el documento sigue sin fecha, que a veces ocurre, pues eso, entonces se aprovecha para poner la misma que hay en la aplicación de Fundae y ya lo tendríamos todo resuelto. El tiempo no borra los expedientes, la formación termina, la responsabilidad permanece, los expedientes siguen hablando. Sabéis que durante 4 años hay obligación de custodiar toda la documentación, todo el expediente, los expedientes de los distintos grupos formativos. Bueno, esto es lo que ya he comentado. Cuando hay fraude, todos los intervinientes asumen responsabilidad solidaria. No hay eslabones débiles ante la ley. Hay fraude, se entiende que todos se han tenido que poner de acuerdo y por lo tanto todos son responsables y tendrán que responder como tal. Conclusión, la prevención es responsabilidad de todos. La integridad no es una opción, es nuestro compromiso. La mejor defensa es la transparencia. La pregunta clave, ¿podrías acreditar hoy lo que hiciste hace 3 años? Sí, no, no estoy seguro. La diferencia entre la tranquilidad y el problema suele estar en la evidencia. La evidencia de hoy es la tranquilidad de mañana. En la práctica cada día cuenta. Revisa lo que firmas, lee, entiende y pregunta si dudas, organiza y guarda. Un buen archivo hoy evita problemas mañana. Comunica y coordina. Compartir información previene errores y riesgos. Actúa con ética, es la mejor protección para ti y para todos. Pequeñas acciones hoy, grandes consecuencias mañana. Muy bien. Y aquí vuelve a estar Raquel. Muy bien. Eso es lo que teníamos que compartir José con. María, ¿son, Adelante. son 4 años lo que hay que guardar los expedientes o son 5? No, son 4. Dice la normativa 4. Lo que ocurre es que hace muy poquito tiempo siempre le habíamos estado preguntando a Fundae cómo contaba los años, esos 4 años. Es decir, a partir de cuándo empieza a contarse. Entendíamos por una lógica, por cierta lógica, que cuando termine una formación, que termina en junio, pues bueno, junio dentro de 4 años, pues se cumple el plazo. Sin embargo, Fundae adoptó una medida que no nos beneficia en ese sentido, que es la siguiente. Toda la formación que se imparte este año, 2026, empiezan a contar los 4 años en enero de 2027. Ahí empieza, 2027 será el primer año, 2028, 2029 y 2030. Por lo tanto, lo que está diciendo Raquel tiene su lógica y su razón de ser. Y es que en muchas ocasiones, en vez de 4 años, van a ser 5. Van a ser casi 5. Porque la formación que se hace a principio de año, pues resulta Sí. que todo el año te lo estás llevando por delante. Entonces, en la práctica son 5. Y aquí siempre hago el mismo comentario. Llegado el caso, sabéis que ellos están revisando, y últimamente más, porque han avanzado con la pandemia y tal, están revisando prácticamente formación del año pasado y del actual, del anterior y del actual.
no es normal, salvo que en un momento dado alguna empresa vieran que ha hecho cosas muy raras y empiecen a tirar hacia atrás, esos 4 años. Pero bueno, llegado el caso, si llegara el caso, yo tendría en cuenta que cuando la normativa dice 4 años, pues tú podrás marcar la directriz que consideres, Fundae. Podrás decir que 4 años empiezan a contar a partir de 2030. Podrás decir lo que quieras, pero 4 años son 4 años. Y si llega un momento que esa interpretación me puede perjudicar, yo haré cuentas de los 4 años con la lógica y diré de junio tal a junio cual. Esos son 4 años, porque esta formación terminó en junio y empieza a contar su tiempo y se acabó. No, no, es que Fundae dice que no. Lo que se hizo en enero no empieza a contar hasta el enero siguiente. Pues entonces son 5 años. Y eso, en un momento dado, repito, posiblemente no se va a dar el caso, me puede perjudicar. Por lo tanto, yo me acogeré a lo que me beneficia, no a lo que me perjudica. Es que, José María, ese dato, ese matiz es tan importante que yo creo que eso debería estar en el BOE. O sea, debería estar por escrito. Bien, es otro argumento más porque es como en muchas ocasiones, Fundae emite unos cuadernillos, orientaciones, le llama, orientaciones. Claro, eso no tiene un carácter jurídico, es una orientación que en un momento dado puede no valer para nada, puede ser papel mojado, ¿no? Por lo tanto, tiene razón en eso, es decir, que no aparece en el BOE, no forma parte de la normativa, sino que es algo como una aclaración que hace Fundae al cúmulo de preguntas que se le viene haciendo ya durante muchísimos años respecto a cómo hay que contar los 4 años. Entonces ella va y, bueno, en vez de adoptar una solución salomónica, dice, bueno, tiro por delante, me llevo un año más. Y entonces ya no son 4, son 5. Casi, pues, en muchos casos, ¿no? Pero es eso, efectivamente, no es normativo. Y en esos cuadernillos, orientaciones que hace Fundae de vez en cuando, es verdad que ha tenido que rectificar en muchos casos. Por ejemplo, en teleformación, cuando decía que se debían cumplir para que la formación fuera bonificable dos cosas. Que el acceso fuera como mínimo de un 50, un 60, un 40, dependía de los técnicos, por 100 de las horas de la formación. Y que al menos el 75. Ellos decían inicialmente, y en ese cuadernillo, que al menos el 75% de las horas y al menos el 75% de los test de evaluación. Hubo una sentencia, un juez dijo, no, 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 lo importante no es el tiempo que el alumno está dentro de la plataforma, lo importante es si ha realizado el 75% de los test de evaluación. Eso es lo verdaderamente importante. Y él lo argumentaba, el juez argumentaba, decía que en estos tiempos de tecnología, de Internet, etcétera, cada cual se puede informar en distintas fuentes. Incluso puede estar estudiando un tema y decir, esto lo tengo mejor en un vídeo que vi el otro día en YouTube. Irse al vídeo de YouTube y seguir con el tema. Entonces, está mucho menos tiempo en la aplicación porque está en otro sitio. Incluso se descarga un PDF, se descarga un tema y lo estudia sobre papel porque le parece más interesante. Es decir, el hecho de estar más tiempo o menos, ya desde la sentencia, no es obstáculo para bonificar esa forma. Quiero decir, abundando un poco en lo que comentaba sobre Guille, ¿no? De que eso no es normativa, no ha aparecido publicado en el BOE. Eso es una orientación que da Fundae. Fundae, como llevamos mucho tiempo esperando una nueva normativa y no viene, pues lo que ha hecho es meter la cuchara donde ha podido para modificar ciertas cositas, etcétera. Orientar, decir, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. Esto se interpreta así, pero es verdad que la normativa no lo explica de esa manera. Por lo tanto, nos debemos a la normativa y en caso de problema, pues nos acogeremos a la normativa, lógicamente. Muy bien. Si no tenéis ningún comentario, pregunta.
que hacer, pues cada mochuelo a su olivo, nos vamos a seguir cada uno con lo que tenía entre manos. Muchas Y gracias. nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego, Gracias, adiós. gracias, hasta luego. Te Luego. quedas José María, ¿no? Sí, sí, espero Sergio se ha ido. comentamos. ¿Sergio se ha ido? ¿No está? ¿Está Ha ahí? debido, ha debido ir a cruzar el puente. Sí, sí, ha cruzado el puente, sí. A ver, lo veo venir por allá corriendo, espérate. ¿Te imaginas? Viene corriendo por ahí. Habrá ido a tomarse un café. Que es decir, tanto rato, pero lleva rato, ¿eh? Yo me he caído, bueno, me han llamado por teléfono y me he caído y ya no estaba. Y Entonces él ha aprovechado y ha dicho, la jefa no está, pues yo, bomba, me no, voy. si el jefe es él. Ah, el jefe es él. Bueno, entonces poco podemos decirle. El jefe es él. Aconsejarle que pase un buen día y esas cosas, pero más, ¿no? ¿Y ahora qué le pasa a este hombre? Nada, tranquila, que estará ocupado. Bueno, pero tenía una cita. Si tenía una cita y era con una mujer, eso se entiende. Ahora se entiende todo. Tenía una cita con nosotros. Ah, pues entonces, más motivo, porque somos varios. Bueno.